La idea es compartir pantalla. A ver si va. Si sale compartir rápido. Ahí va. ¿Se ve, Ana? Sí. Sí, sí, se ve. Genial. Sí, se está empezando a compartir, sí. Bien. Hay como una... Como un delay en que empieza a compartir. Sí. Esperen que se está tomando su tiempo. Esperen un segundo que... Se cerró, no sé por qué motivo. Por qué motivo no. Yo creo que de los nervios toqué tantas cosas que lo cerré. Así que ahora vamos a esperar que haga todo su proceso. Tremendo los nervios extra que genera la virtualidad cuando uno tiene que hacer estas cosas, por favor, a todos. Es así. Bueno, ahí entonces tenemos la presentación con los cuidados, no solamente con lo que hemos elegido para este año, tomando un poco la imagen hermosa que construyeron Lu y el equipo de la facultad para la Semana de la Memoria. No tenemos nada todavía, María. No, ya sé, por eso, pero digo, más esta cuestión de, bueno, de las recomendaciones de la OPS para el tema del cuidado. Un poco la idea del encuentro de hoy tenía que ver con recuperar los conceptos que hemos trabajado en los dos encuentros pasados, de la mano de los textos de Carlos Vilas y de Meni Twining, como venimos diciendo, que nos permitan incorporar otros conceptos a los que hemos trabajado hasta ahora, que son estos 6 conceptos que definíamos en el encuentro pasado, ¿no? Digo, partir de la idea de política pública para poder entender la política pública, retraer de alguna manera la idea de Estado que nos propone Vilas con su triple dimensión, y desarmar la idea de la política pública en sus características y en sus fases, ¿no? Digo, y ninguna de las dos cosas, ni el concepto de actor ni el concepto de política pública, lo podemos pensar sin la idea de actor. Entonces, ahí, bueno, de alguna manera introducimos en el encuentro pasado el concepto que plantea Matus de qué es un actor para él, y es el que les proponemos trabajar para este año. Después lo vamos a ir profundizando, como les decíamos el otro día. Entonces, primero, ustedes tenían el texto para leer de Pensar el Estado, de Carlos Vilas, donde él hace una afirmación que yo creo que es muy potente, que es esta idea de entender el Estado como una unidad de sentido de acción y de conducción, ¿no? Digo, para que haya Estado, tiene que haber de alguna manera algo que coherentice la propuesta, algo que le dé sentido en tanto dispositivo integral. Y lo digo porque uno lo termina de decir y ya sabemos que esto no es posible. ¿Por qué? Porque adentro de lo que son las instituciones que llevan adelante o soportan en sus espaldas lo que es la función del Estado, están ocupadas por personas, y en tanto personas, seres contradictorios, seres que no somos tan sencillos o sencillas en términos de vamos todos para el mismo lado. Pero la verdad es que situaciones como la que estamos viviendo son de alguna manera una prueba de fuego de qué es esto de la unidad de sentido, de acción y de conducción. Él lo que va a plantear acá es que justamente el Estado es el que tiene que tener esa orientación de la que nos habla Meni Twining cuando definen la política pública, y que ese sentido
tiene que estar de alguna manera sostenido en la acción. No podemos disociar lo que es el sentido de lo que es la acción cuando pensamos en la acción estatal, valga la redundancia. Entonces, esta primera definición la da él, y él completa, creo yo, si se quiere, le pone como un elemento más situacional, cuando él escribe un artículo que está en su página, por eso lo tienen ahí, por si lo quieren ver, digo, no está como parte de la bibliografía, pero tal vez alguna o a alguno le interesa, que se llama Pandemia, Globalización y Peronismo, donde él hace un análisis de los inicios de la pandemia. Es un artículo que está escrito el año pasado por él, y bueno, es interesante porque justamente en la clave de lo que es la política pública, el Estado y los conceptos que venimos trabajando, él hace un análisis de esos primeros tiempos de la pandemia. Entonces yo elegí 2 fragmentos para compartir con ustedes, para leerles, si les parece, porque creo que de alguna manera nos coloca en un punto de análisis que creo que es interesante. Él dice en este artículo, ¿no?, de Pandemia, Globalización y Peronismo: en nuestro país, el Estado asumió en la pandemia un protagonismo que tensiona sus recursos y la efectividad de sus competencias frente a las resistencias de los poderes fácticos. Fíjense un poco lo que decía Lucía recién, ¿no? Digo, salimos a enfrentar el COVID con lo que había, y ahí hay una distancia entre lo que teníamos y lo que necesitábamos. En términos concretos, va a decir él, crudamente realistas, nuestro Estado es lo que sobrevivió al desguace y a las ineficiencias programadas del cuatrenio anterior, refiriéndose a los 4 años de Cambiemos. Aclaro, ineficiencias programadas porque obedecieron un diseño estratégico de las acciones del gobierno con fin de promover transferencias de recursos de las clases populares hacia los niveles altos y muy altos de ingreso y propiedad de activos, desde la producción y el empleo al sector financiero y a través de este al exterior. Todo ello mediante una reorganización y reorientación de los poderes públicos de acuerdo a esos objetivos. Cambiando estos, cambian los instrumentos institucionales requeridos para su logro. Cuando gana las elecciones Cambiemos, nosotras dentro de la cátedra, me acuerdo con Anita una tarde ahí en rectorado hablando de esto, la duda nuestra, o la duda mía, si se quiere, era si era algo organizado y planificado, o si era un grupo de impresentables que habían empezado a tomar decisiones así a tontas y a locas, que todas iban para cualquier lado, pero no tenían una direccionalidad. Hoy, 4 años después, quienes analizan estas cosas dicen, hubo una intencionalidad, no se sabe si empezó desde antes, en el principio, en el medio, en el final, pero tal vez la deuda externa y lo que fue la fuga de capitales de los dólares que tomamos como préstamos, es como el corolario de un proceso que evidentemente Carlos Vilas describe acá. ¿Y qué me interesa más allá del análisis de los 4 años de Cambiemos en esta análisis que él hace? La última parte. ¿Por qué la última parte? Porque él lo que dice es que cuando ese sentido cambian y se reorientan los poderes públicos en función de esos objetivos. Y los instrumentos institucionales cambian también. Entonces, esta triple dimensión de la que habla él, y esta cuestión de pensar no solamente el Estado como estructura de poder, como organización y como constructor de identidad que vimos en el encuentro pasado, es clave que ustedes la vean en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a cambiar esa estructura en función de quiénes sean los que pongan la orientación. Entonces creo que un dato muy dicho, muy charlado, digo, pero que es muy claro, es esta cuestión de cómo se pasó del Ministerio de Salud a la Secretaría de Salud y cómo en la gestión anterior y cómo esa idea de que la salud no tenía que tener rango ministerial es
la materialización de una orientación de sentido que se le otorga al Estado en un periodo determinado. Digo, está absolutamente vinculada una con otra. Y si miramos esta otra imagen que yo elegí para ponerla, ¿qué es lo que se ve? Una empresa pública con una ministra Moni, que... María, no estás compartiendo pantalla, ¿eh? ¡Ah, qué lindo! Eso es lo que te estaba diciendo. Pensé que era yo que no veía. Bien. No. Si no lo estoy descargando yo para compartirlo yo cualquier cosa, pero... ¿Pero por qué? Porque no me deja entonces. No sé, no volviste a compartir. A ver, qué gracioso. Qué suerte me dijeron, porque yo les hablaba de las No, fotos. es que te dije antes y vos me dijiste, sí, entonces yo pensé que me habías entendido, que no, Sí, yo que también. seguías sin power. No, es que se me cerró todo. Entonces yo pensé que, bueno, ya estamos. A ver, ustedes díganme si ahora se ve. Ahí empezaste a compartir. Yo lo estaba bajando por las dudas para compartirlo yo cualquier cosa. No, es que cuando Ahí se está, me cerró... ahí está. Ahora sí. Perfecto. Ahora ven las fotos, ven todo. Ahora sí, ahora está todo. Claro, porque encima cuando yo justo les leí algo, era como lo mismo. Claro. Bueno, ahí les decía que en estas dos fotos que yo elegí para ustedes, lo que se puede ver, ahí lo tienen a Vila, ahí tienen la página donde está este texto del cual les estaba leyendo recién, y acá tienen entonces las dos imágenes que yo les decía, cómo desde la idea de un ministerio que no necesita ese rango y puede perfectamente manejarse con una Secretaría de Salud, a una ministra subida a un avión, que además es una empresa pública que tomó la decisión de traer vacunas para enfrentar la pandemia, ¿no? Digo, cómo en estas dos imágenes, esto que de alguna manera plantea Vila, lo podemos ver concretamente. Ahora, hay otra. Bueno. Hoy estamos averiados. Venimos accidentadas. Hoy se fue directamente. Se fue directamente. Bueno, tengamos paciencia. Esta sí que no la puedo seguir yo. A ver. Mientras tanto preguntaban si estábamos grabando, sí estábamos grabando. Ahora voy a poner en pausa. Parte del texto de Vilas, lo que él va a plantear es justamente esto, cómo la pandemia nos pone en situaciones diferentes y cómo también en este contexto los más ricos se convierten en más ricos y los más pobres se convierten en más pobres. Entonces, cómo los problemas sociales y los problemas nos atraviesan a todos, sin embargo tenemos distinta capacidad de acumulación para poder enfrentarlos, ¿no? Digo, esto es un poco la idea de esto. Y después, una partecita que les quiero leer de todo esto, que obviamente los invito a que lo lean de la pantalla, digo, y también los que quieran leer el texto completo, cuando dice: la visión del Estado se enfrenta a los intereses y resistencias de los poderes fácticos. Entonces, acá dice, la temprana iniciativa de coordinar integralmente la acción preventiva del sector público de salud con el privado chocó con la resistencia de las grandes empresas prestadoras, varias de ellas meros inversores financieros, y a regañadientes debió recalcular. O sea, de vuelta, ¿cuál es el movimiento entre las dimensiones del Estado? Lo multiactoral. El movimiento entre las dimensiones del Estado, que el Estado, en tanto estructura de poder, tiene nombre y apellido, tiene un abordaje concreto de los problemas que enfrentamos. Entonces no es solamente aprendernos que el Estado tiene una triple dimensión, sino que tenemos que poder verlo en movimiento. Cómo esa estructura de poder se materializa en una estructura organizativa que pone a jugar política pública, y cómo mientras eso va pasando los actores van de alguna manera
instalando posiciones, acumulando y desacumulando fuerza, para que cosas se hagan y cosas no se puedan hacer. Digo, ¿se acuerdan que el miércoles pasado decíamos lo del tema del transporte? Bueno, ayer estuvo la 9 de julio cortada por los prestadores de las empresas de turismo. Entonces, lógicamente, ¿quién puede sostener que podés meter a 30 adultos mayores o 50 adultos mayores a hacer un tour de turismo? Nadie. Sin embargo, también es entendible que las personas que viven del sector turismo o viven del sector transporte se encuentren desesperadas en clave de ver que está paralizado de vuelta el sector que les da trabajo. Entonces, bueno, de vuelta esto de el movimiento de la política pública es esto, son los conceptos puestos a jugar y la posibilidad de que ustedes identifiquen que en cada proceso se dan estas categorías que hemos incorporado el miércoles pasado. En la misma lógica de abordar de manera compleja qué es esto de la política pública y qué es esto de la política pública en el marco del COVID, pensaba que antes de hablar de actores, ¿se acuerdan que decíamos los actores pueden ser organizaciones, personalidades, personas? ¿Se acuerdan? Los sindicatos no son, etcétera, etcétera. Hay un paso anterior que tiene que ver con que ustedes puedan identificar todos los niveles que se ponen en juego en la política pública, los planos diferenciados, ámbitos y lógicas, que son cosas distintas, son conceptos que nos ayudan a comprender el bollo tremendo que es el proceso de producción de la política pública. Entonces, los tres niveles famosos de gobierno, el nivel municipal, el provincial y el nacional, lo vamos a retomar en el segundo cuatrimestre cuando veamos lo que es la política pública en territorio, lo vemos todos los días, ¿no? Digo, cómo se ponen en juego las decisiones que se toman en lo nacional, lo provincial y lo municipal, que le falta una I. Ahora, hay un cuarto nivel que aparece fuertemente en esta situación, que es el nivel internacional. Digo, hoy no tiene que ver solamente con las decisiones que se tomen a nivel nacional, por ejemplo, sobre las vacunas, o a nivel provincial, ahora que también se abrió a las provincias la posibilidad de negociar la compra de vacunas, sino que también tiene que ver el flujo de cómo se maneja el tema a nivel internacional. Entonces ahí ya tenemos, digo, lo mismo el cierre de fronteras, lo mismo los establecimientos de acuerdo, digo, hoy lo vieron al ministro de Economía con el Papa, digo, todas cuestiones que tienen que ver con un nivel que impacta directamente en la política pública. O sea, la foto del ministro de Economía con el Papa permite o viabiliza cuestiones que tienen que ver con que los acreedores internacionales puedan tener una mirada distinta, o por lo menos eso se busca, de lo que es el ser acreedores de los fondos que ahora vencen o los desembolsos que vencen próximamente. Ahora, tenemos los niveles de gobierno, pero también tenemos en clave de ámbitos, los ámbitos gubernamentales, público no gubernamental y el ámbito privado. Digo, también son ámbitos que inciden de manera directa en la política pública y que tienen cada uno sus particularidades. Digo, no es lo mismo los intereses, la capacidad de acumulación, la capacidad de producción que tiene quien está a cargo de la política pública desde el Estado, que la capacidad de fuerza de acumulación o desacumulación de lo que son las ONG, los movimientos sociales. Digo, el otro día, no sé si vieron la manifestación por la 9 de julio de la gente del Partido Obrero. Entonces, bueno, digo, es todo un debate, es toda una discusión, cómo se puede pensar hoy las manifestaciones en la calle, teniendo en cuenta la situación de restricción y de cuidado de lo que significa el contacto de personas. Digo, si uno se imaginara, digo, no sé si alguno participa del Partido Obrero o si tiene algún tipo de información en relación a eso, pero yo me intentaba imaginar, digo, lo que serán las discusiones hacia lo interno de organizaciones sociales que
toman las calles habitualmente como un ejercicio de protesta, en este contexto, donde a vos no, digo, le tenés que pedir a los compañeros que vayan en tren, o que vayan en micro, o les tenés que facilitar un micro vos para que se muevan, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo las ONG, y etcétera, etcétera, etcétera. Son ámbitos que tienen características particulares. Entonces, fíjense, niveles, ámbitos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos algo que es muy importante para comprender lo que es el proceso de producción de la política pública, que son las lógicas. ¿Qué son las lógicas? Es desde qué marco referencial se diseñan, se implementan las políticas públicas. O sea, cuáles son las concepciones que están instaladas en las organizaciones o las que pretendemos instalar, digo. Entonces acá hay sobre todo lógicas institucionales. ¿Y cuál es la tensión que se da muchas veces en lo institucional? La tensión entre lo técnico y lo político o lo partidario, digo, porque a veces los lugares de conducción pueden ser identificados claramente con, además, la afiliación a un partido político, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, saben que la vacunación en la provincia de Buenos Aires y en algunos ámbitos del territorio nacional está toda la discusión de cómo juega la Cámpora como una agrupación que participó o participa o puede participar de los espacios de difusión de los procesos de vacunación. Bueno, es partidaria esa lógica. Entonces vos tenés por un lado esas lógicas y por otro lado el equipo de salud que es de, no sé, el centro de salud tal, que se maneja de una manera particular. Digo la Cámpora como puedo poner otros ejemplos, lo pongo por el volumen que tienen, ¿no? Digo, hay lógicas diferenciadas. Y si quisiéramos ampliar, digo, en una clasificación posible para que ustedes vean lo que es la complejidad de la política pública, podríamos hablar de otras lógicas que también impactan directamente en la producción de la política pública, como es lo cultural, como es lo ideológico, como es lo académico, como es lo religioso. Si vos mirás o pensás en grupos o en actores que, digo, no era lo mismo Monseñor Aguer, de acá de La Plata, que la propuesta de Francisco cuando era responsable de Buenos Aires, o ahora como Papa, digo, si uno lo pensara de lo religioso. Pero también eso se mezcla con otras cuestiones que, como las nuestras, digo, las lógicas académicas, las lógicas científicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, los planos. ¿Y qué vendrían a ser los planos como una clasificación posible? La idea del territorio, la idea de la organización, la idea de lo colectivo, y también un poco lo que hablábamos hoy con Noelia y con las compañeras que participaron, digo, desde el primer momento de reflexión, lo individual. O sea, también en el COVID, en este momento, en el enfrentamiento a este problema público, se juegan los distintos planos, cómo el territorio aborda la situación, qué capacidad tiene de respuesta para las personas que pertenecen a ese territorio que ellas mismas determinan, a las organizaciones, si tenemos capacidad de armarlo colectivo o si nos estamos refiriendo al plano del individual. Entonces, cuando decimos la política pública en movimiento, cuando ponemos en movimiento esos conceptos que hemos trabajado con ustedes el miércoles pasado y que volvemos a referenciar ahora, está vinculado a que ustedes puedan poner todo esto sobre la mesa. Digo que es una clasificación posible, ¿no? Por supuesto, digo, hay otras clasificaciones posibles, pero la idea era, antes de hablar de actores, tenemos que poder comprender que no es un actor, dos actores, no es muchos actores, como si todos fuéramos homogéneos y estuviéramos en una situación de igualdad. Es una situación de absoluta asimetría todo el tiempo
en relación a quiénes somos, desde dónde hablamos, qué capacidad de acumulación tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ponernos de acuerdo sobre esto, o el poder ver todos estos planos, es un poco la idea. Entonces, les pregunto a ustedes, digo, al que tenga ganas o a la que tenga ganas de poder hacer una reflexión en relación a esto, ¿qué lógicas en tensión de estas que ustedes ven acá, qué niveles, qué ámbitos y qué planos ustedes podrían tomar en un ejemplo que vean que están participando de algún proceso de la política pública en este momento? Digo, ¿qué podrían, a qué les suena, qué les viene, qué pueden traer? Los escucho. Hola, profe, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno, justo se me vino a la mente porque estoy por participar del proyecto Acompañamos, que es un proyecto que desarrolla el Instituto Cafiero con esta facultad y otras facultades más. Y es un proyecto bastante interesante porque es al acompañar, digamos, a las personas mayores de 60 años a la hora de la vacunación. Como creo que ya lo habían comentado, creo que Sofi o otras compañeras. Bueno, Genial. particularmente este instituto, pero bueno, se vincula con distintas universidades y bueno, lo que se trata de hacer es un acompañamiento no solamente desde el turno, sino en el antes y en el después. O sea, para que no se Bien. sientan, digamos, de alguna forma solo, más que nada por problemas de conectividad o por cómo transitamos hoy la virtualidad desde distintos espacios. Y está bueno porque, bueno, a su vez tenemos capacitaciones para poder ejecutar, digamos, este programa. Y nada, a mí se me viene a la mente que es una lógica, o sea, que está dentro de las lógicas académicas, y bueno, el nivel por ahí sería más a nivel nacional, porque había gente de La Rioja, de Entre Ríos, de Tandil, de distintos lugares. Pero nada. Fíjate qué interesante en el ejemplo que das, que se mete, o sea, ¿cómo vos podrías unir estos rectángulos? ¿No? Digo, por un lado vos decías la lógica de lo académico, pero por otro lado el Instituto Cafiero es un ámbito público no gubernamental. Claro. Pero además vos nombraste a personas del grupo de adultos mayores, o sea que tenés el plano individual y también podés tener el plano de lo colectivo. También dijiste el nivel nacional, pero referiste a territorios concretos, entonces estás hablando del plano territorial, ¿no? Digo, toda la pequeña lista que se arma en algo que debe tener, o debería tener, o debemos buscar unidad de sentido, ¿no? Como decíamos hace un rato. Entonces, esa unidad de sentido se va a buscar en función de todas estas cosas que se empiezan a ordenar o a desordenar, digo, ¿no? Que están en la escena de lo que queremos hacer. Así que está buenísimo el ejemplo, digo, como para que ustedes vean que no son dos cositas que hay que unir, no son dos articulaciones que hay que hacer, sino que lo que se pone en juego es mucho más fuerte de lo que uno muchas veces supone, ¿sí? Ahora, ¿por qué vemos esto? Y esto es solamente un adelanto de vuelta para que ustedes vean el movimiento que tiene la política pública en clave de lo que para nosotros es algo muy importante, que es pensar la política pública como un proceso de producción. ¿Por qué decimos esto? Porque hay algo que ustedes lo tienen en el texto que tenían para leer para estos encuentros, que es la idea de los autores de cómo todas las organizaciones públicas lo que hacen es transformar recursos en productos. Las organizaciones públicas con insumos o recursos generan, producen, hacen determinadas bienes o servicios, vamos a decir nosotros, y se busca lograr en la población destinataria algunos efectos o impactos. Entonces, la política pública en movimiento es también registrar que cada política pública va a tener un movimiento hacia adentro de las organizaciones, que es transformar insumos en productos.
digo, cuando hoy Lucía nos comentaba la situación del hospital donde ella trabaja, ella es parte de los recursos que tiene ese hospital para generar un producto que es la prestación de salud o la atención de la enfermedad, ¿está bien? Digo, en términos de prestación. Bueno, ahora, ¿solamente el hospital entra en juego para generar la política pública? No. Hay otras organizaciones que ponen en juego los mismos procesos u otros diferentes para generar la política pública. Entonces acá vamos a tener una segunda imagen que ustedes también tienen en el texto, que es pensar que mientras hay un proceso de política pública que los autores denominan A, hay otro proceso de política pública que los autores denominan B. Entonces les pregunto, para ir al terreno de lo concreto, ¿qué ejemplo pueden traer de dos procesos de política pública que parezcan diferentes, pero que a su vez sean parte de otro armado mayor de lo que está pasando actualmente? Los escucho o los leo y las leo. A ver si se animan a un ejemplo de esto. Tanto cuadradito y tanta cosita parece así como que complica la existencia. Como ustedes lo tienen para leer, por eso lo traigo, para que nos amiguemos entre todos. Ahí Conrado pregunta si podés repetir la pregunta, digamos. Sí, puedo repetir la pregunta. Lo que yo preguntaba a Conrado es si se anima alguno o alguna de ustedes a tratar de traer un ejemplo que pueda traer en concreto qué sería esta política pública A y esta política pública B de la que hablan los autores en el texto que ustedes tenían para leer. O sea, no sé si es el ejemplo, así que, y es bastante polémico, pero bueno, saltemos las polémicas, pero ponerle, se me viene a la cabeza la situación de Guernica del año pasado, en cuanto a los desalojos. Más allá de lo que pensemos y demás respecto a eso, como que se me ocurre los abordajes que hubo por un lado de tratar de evitar las políticas más represivas e ir con políticas de reubicación y de acompañamiento a los vecinos y vecinas del lugar, y bueno, después como la política más reaccionaria, por así decirla, de reprimir y de desalojar. Como que se me ocurre como dos modos de abordar una problemática. Sí, la situación de Guernica puede ser un ejemplo claro de esto que yo les estaba diciendo. Tal vez lo único que te señalo, digo, para que no te quedes con la idea, que no siempre son procesos paralelos que son contradictorios entre sí, sino que son procesos que se dan en un mismo momento y que están interrelacionados de alguna manera. ¿Qué es lo que los interrelaciona? O sea, vos podés decir, ¿qué definió Berni con su gabinete? ¿Qué definió la gente del Instituto de la Vivienda? ¿Qué definieron los municipios y qué definió la gobernación? Digo, hasta el ministro de Justicia terminó yendo al desalojo para garantizar cuestiones que tenían que ver con acceso a derechos. Lo que uno se imagina es que cada equipo de trabajo hacia adentro definió cuestiones que deberían ser parte de una política pública más de carácter global. O sea, cuando vos analizás la política pública sectorial, tenés la política educativa, la política de salud, la política económica, la política de vivienda. ¿Qué es lo que te hace el territorio? Te concentra todo, te muestra en tiempo real cómo las diferentes políticas que aparecen, cada una armada por su lado, terminan confluyendo de alguna manera en el territorio. Entonces, ahí se podía ver cómo, por un lado, tenías la política más de seguridad / represiva, como le quieras decir, digo, en función de dónde te pares en el análisis,
la política que estaba vinculada a lo que era la cuestión de la escrituración, el acceso a tierras, los derechos de los, ¿cómo se llama esto?, de los dueños originales, de las personas que tomaban los movimientos sociales, todos los actores que estaban vinculados a todo el tema de acceso a la tierra. Las cuestiones vinculadas a la salud, cómo los municipios se fueron poniendo. Entonces, si vos tuvieras que decir política A, B, C, D, E, tenías como hasta la M. Bueno, eso es la política pública. El análisis de política pública te tiene que permitir ver cómo estos diferentes procesos son procesos en simultáneo, a veces contradictorios, a veces complementarios entre sí, pero funcionan en simultáneo. Entonces, un error en general es tomar a la política pública como si fuera un solo proceso y no la concatenación de microprocesos que forman parte de esta red que veíamos en la imagen anterior. ¿Está bien? Entonces, genial el ejemplo que trajiste. Digo, no sé si es claro o se entiende la cuestión. Entonces, si lo tenemos que ver desde la idea de la política pública en movimiento, desde el proceso de producción, es esto. Tenemos dos planos. Por un lado, toda organización transforma recursos / insumos en productos, y la política pública se mueve en torno a muchas organizaciones que tienen a su vez sus propios procesos de producción y que forman en su conjunto un gran aquelarre muchas veces y otras veces una orquesta sinfónica funcionando muy bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Agustín, te veo ahí en primer plano. Conrado, ¿está todo bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Genial. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los autores que ustedes tenían para leer? Bueno, estas son las actividades que se hacen cuando hablamos del proceso de producción de la política pública. Ellos lo llaman proceso de actividades gubernamentales y lo toman de un autor que en el 70 armó este cuadrito. Entonces yo les decía el encuentro pasado, no nos interesa que ustedes se sepan el cuadrito de memoria, sino que lo que nos interesa es que ustedes puedan identificar los diferentes momentos de este proceso de actividades gubernamentales, empezando por la identificación de los problemas, o sea, esto, sin problema público no hay política pública, el ingreso del Estado al hacerse cargo de estos problemas públicos, formulando una solución o una acción o un abordaje a esos problemas públicos, el proceso de toma de decisiones, que ahora lo vamos a ver en un cachito, digo, para que ustedes vean la complejidad que tienen, la implementación y la evaluación. Digo, esto es lo importante, es importantísimo que ustedes puedan identificar con total claridad que esto es lo que se pone en juego cuando hablamos de proceso de producción de política pública. Que nosotras lo que hacemos es lo simplificamos en esto que yo les presentaba el encuentro pasado. Bueno, hay operaciones que tienen que ver con la agenda, tienen que ver con la formulación, la toma de decisiones, la implementación y la evaluación. ¿Está bien? Eso hay. Entonces, para ir cerrando, digo, la presentación de esta propuesta de ver la política pública en movimiento y de mirar los textos que ustedes tienen desde esta perspectiva, lo que les propongo es que podamos ver rápidamente algunos ejemplos de lo que es cada una de estas fases que yo les acabo de traer nuevamente. La primera es la agenda de problemas, y acá vamos de vuelta. La agenda de problemas son los problemas que aparecen declarados por todos esos planos, ámbitos, lógicas y actores que estaban por detrás en la pantalla que vimos hace un ratito. Cuando nosotros hablamos de qué pasa en el sistema de salud en estos últimos días, nos focalizamos en un tipo de problemas, que es la capacidad o no capacidad del sistema de atender a los casos. Ahora, nosotras también podríamos hacer foco
en qué les está pasando a los trabajadores y trabajadoras del sector salud. Y hacer foco, si nosotros fuéramos del ámbito de lo laboral, o si fuéramos del sindicato, o si hubiera dispositivos interesados en esto, es esto que se dice de cómo está colapsando el equipo de salud por esta situación. Fíjense cómo son problemas diferentes. Una cosa es cómo el sistema puede atender o no a los casos que haya, y otra cosa es qué les pasa a los trabajadores y trabajadoras del sector salud. Pero también, como decían ustedes hoy, como decía Lucía en realidad, podríamos estar viendo cómo impacta el COVID en la economía. Entonces los problemas van a ser diferentes. Y podríamos pasar a otro plano, si se quiere un plano más subjetivo, que es cómo hay organizaciones que dijeron, no, che, pero no volvamos a lo de antes, porque no era normal lo de antes. Quiero poner en tensión el concepto de normalidad. O sea, ¿qué va a pasar en nuestra universidad? ¿Vamos a volver a las mismas actividades de antes o algunas van a cambiar? ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos identificar que tal vez lo que era normal antes, como ir a escuchar una clase sentado a 2 metros, en vez de estar en tu casa, era normal? ¿Es normal o lo queremos cambiar? Y también los efectos psicológicos que tiene la pandemia en toda la población, un poco lo que decíamos hoy al principio. Todos estos están en el plano de lo que es la fase de procesamiento de problemas. Sin embargo, son absolutamente diferentes. Cuando decimos la política pública en movimiento, decimos la política pública siempre habla de problemas que son dinámicos y que son diferentes, y que el abordaje de ellos va a ser diferente en relación a esto. Podemos hacer el mismo juego con la formulación. Entonces acá aparece, por un lado, por ejemplo, el plan estratégico que se armó el año pasado para vacunar a la gente. Y Lucía decía, hay muchos problemas de implementación, sí, porque como sabemos, ningún plan es infalible en términos de los problemas que se ponen en juego cuando implementamos algo. Pero eso es una formulación que se hizo para llevar adelante esto. O podemos mirar también, como tiene acá la UNESCO, la sistematización de las respuestas que hicieron los diferentes países de América Latina en su sistema educativo. O sea, son formulaciones. Y decíamos el otro día, cada formulación es porque la persona, el equipo, el ámbito de gobierno tiene una idea de qué es lo que se quiere llevar adelante, una hipótesis y qué es lo que se quiere llevar adelante. Estos son ejemplos de formulación de política pública. Entonces, por supuesto, digo que hoy estamos teniendo diferentes situaciones en las provincias, tratándose de ponerse de acuerdo en el Consejo Federal de Salud y en el Consejo Federal de Educación, de cuáles son las respuestas que se dan en relación a las restricciones. ¿Por qué? Porque la formulación está anclada no solo a nivel nacional, sino en las provincias. Como un ejemplo de formulación. Vamos a la toma de decisiones. Digo, no pude evitar sacarle una foto al tele ayer, porque estaba preparando el teórico, y no podía creer, o sea, es como ver en el televisor lo que nosotras vemos todo el tiempo en los libros, cuando hablamos de qué es esto de la política pública en movimiento. Cuando vos decís reuniones urgentes, cuando decís nuevas medidas a partir de la propuesta de los especialistas. Esto en planificación estratégica, y lo vamos a ver en algún momento, se llama planes de contingencia, perdón, no me salía la palabra. Planes de contingencia, se llama análisis en situación, se llama comité de procesamiento de problemas. O sea, lo que estamos viviendo hoy en tiempo real nos habla de la dificultad enorme de los procesos de toma de decisiones, porque los procesos de toma de decisiones suponen
decidirse por una alternativa entre varias. Entonces, imagínense el Zoom del otro día con los especialistas, y cada especialista tiene una propuesta de qué es lo que hay que hacer, o cada grupo de especialistas. Entonces, en ese punto es que el gobierno va a tener alternativas para tomar decisiones. Estas dos pantallas lo que nos muestran son las alternativas hoy en tiempo real sobre las cuales hay que tomar decisiones, sabiendo que la agenda de problemas produce todo el tiempo un desfasaje, un intercambio, una descompensación que está dando vueltas en general. La implementación. No sé si van a coincidir, pero yo creo que qué se hace con las escuelas es un tema clave para poder pensar qué pasa en el proceso de implementación. ¿Por qué? Porque el calendario se armó de una manera y lo que está pasando muestra que ya en acción, calendario escolar puesto en implementación, con un aumento de casos como los que hay, ya tenemos estas dos posturas. Fíjense, por un lado, el gobierno descartando la suspensión porque la escuela es un lugar seguro, y por otro lado la CETERA pidiendo la virtualidad por 15 días en las zonas de mayor riesgo epidemiológico. Esto es la implementación, es la capacidad de ajustar la decisión que se tomó en función de la dinámica propia de cuando uno implementa la política. O sea, de ninguna manera podemos pensar que lo que hemos formulado va a quedar como lo formulamos. Tenemos que, decimos nosotras, estar abiertas, estar abiertos a que el proceso de implementación lo que te devuelve es si es posible sostener lo que pensaste que ibas a hacer o tenés que ajustarlo. Eso es la implementación. Y por último, y no menos importante, siempre digo lo mismo, la fase de la evaluación. En la lógica de evaluar efectos, o sea, ¿qué pasó ya con la pandemia en clave económica, en clave de salud, en clave de lo psicológico? ¿Qué pasó? ¿Cómo nosotros podemos mirar los números? ¿Cómo nosotros podemos mirar las situaciones? Pero también en clave del tiempo real. Por ejemplo, los observatorios. Cómo la evaluación tiene que ser un insumo que retroalimente el proceso de toma de decisiones, el proceso de formulación y el proceso de implementación. Si nosotros dejamos, si nosotras dejamos la evaluación como una fase absolutamente tardía, absolutamente separada de los procesos de implementación de política pública, vamos a renunciar a una de las herramientas más potentes para tomar decisiones, porque no vamos a saber de qué estamos hablando cuando decimos determinadas cosas. Por eso es tan importante, y todos esperamos que alrededor de las 6 de la tarde aparezcan los casos, porque los casos es un indicador de qué cosas tenemos que, ¿cuántos? 25.000 hoy, bajamos 2.000 por lo menos. Y subieron los muertos, me dicen acá. O sea, estos son los datos. 300. Claro, estos son los datos que nosotros nos permiten de alguna manera estar todo el tiempo pensando y definiendo para dónde moverse. Por eso es que es tan importante que se comprenda que el reencauzar, que el ajustar, que el modificar, que el cambiar de opinión no tiene que ver con una debilidad, sino que muchas veces es una fortaleza, porque es un instrumento de la política pública, la capacidad de tomar la evaluación como un insumo para la toma de decisiones. Entonces, hoy le hemos dado más importancia a este encuentro previo que hicimos antes, digo, para que circulara la palabra, y en esta hora y piquito que yo vengo hablando, como una mirada, una cosa más expositiva, teniendo en cuenta que también ustedes tienen prácticos o vienen de los prácticos. Entonces me gustaría hacer una síntesis para ir cerrando de qué es lo que estuvimos viendo hoy. Trajimos del encuentro pasado estos tres conceptos que ustedes tienen a la izquierda de la pantalla: la triple dimensión, el concepto de actor o actora y las fases de política pública. Le incorporamos esta idea de Vila de pensar las dimensiones del Estado en clave de unidad de sentido. Y a esto le sumamos
la idea de los niveles, los planos, los ámbitos, las lógicas, como una oportunidad para complejizar la mirada de lo que se pone en juego cuando hablamos de política pública. Sobre eso introducimos el concepto de proceso de producción, desde los autores que ustedes tenían para leer. Y a partir de todo esto, trabajamos una serie de ejemplos en el marco del COVID-2019. Si yo tuviera que decirles, bueno, ¿de dónde arrancamos? Arrancamos de la izquierda de la pantalla, y nos fuimos moviendo hacia la derecha, y sintetizando de alguna manera en este último concepto abajo a la derecha, que tiene que ver con que todo lo que nosotros estamos trabajando en la materia, lo vamos a estar trabajando en el marco de la cátedra. O sea, tenemos esta oportunidad increíble de mirar las cosas en esta clave. Así que, como les digo siempre, les agradezco el haberse quedado. Fuimos 123 personas y somos 119. Es un grupo muy importante para tomar la decisión de quedarse y acompañar el teórico. Digo, lo remarco porque, como decíamos el otro día, es mucho más fácil hacer un salir de la reunión que levantarse en el aula real donde hemos estado tanto tiempo. Así que por eso lo agradezco en serio. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que alguien quiera decir, digo, de todo lo que hemos estado trabajando. Estaríamos cerrando formalmente en el espacio de teóricos el módulo. Chau, Ana, anda a cargarlo. No hay problema. Estamos cerrando el módulo de políticas públicas, el encuentro que viene, que vamos a trabajar perspectiva de género como un elemento muy importante para poder cerrar el módulo, y después ya nos estaríamos metiendo con el módulo de organizaciones. Así que si estamos bien, veo ahí caras de todo, gente que está súper enganchada, ahí Sofía despidiéndose, y gente también que está con cara de así, como les digo siempre, me ayuda mucho verlos y verlas, pero están acá, Valentina está afuera, Viviana está adentro, Ana sonriendo, digo, ahí tenemos de todo, hay gente tomando mate, cosa que está buenísimo también para construir entre nosotros del que hablaba Noelia al principio, ¿no? Así que bueno, gente, nos vemos el miércoles que viene a las 4 de la tarde de nuevo. Gracias por los saludos, comentarios y etcétera. Adiós, Agustina, también te veo ahí, Gabriela, Micaela, Georgina. Chao, hasta luego. Acuérdense los de las 6 que les van a estar esperando. Los de las 6 vuelvan, ¿eh? Sí. Acá estaremos, firmes. Bueno, chao, Gracias Joaquín. Mau, Chao, gracias. Mauricio. Chao. Chao, nos vemos. Luego. Hay un bebé ahí que se escucha, también saluda.